Hola, ¿cómo están? Me encuentro el día de hoy con mi amiga y estudiante del posgrado, tanto en la maestría como en el doctorado en ciencias biomédicas, la doctora Daniela Arturo Terranova. Daniela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Doc, muchas gracias por invitarme. Daniela, por favor, cuéntanos de tu trayectoria científica y académica. Bueno, pues yo soy bióloga de la Universidad del Valle, estudié la maestría, el posgrado en ciencias biomédicas en la Universidad del Valle y también hice el doctorado en ciencias biomédicas con el énfasis en biología molecular, ahí mismo en la universidad. Tuve la suerte de que el doctor Satizábal, en compañía de la doctora Lina Moreno, fueran mis tutores tanto en la maestría como en el doctorado. Actualmente me encuentro laborando para la Universidad de Santiago de Cali y también para el posgrado de la Universidad del Valle. Bueno, muy bien, tienes una trayectoria excelente. Tanto la maestría como el doctorado fueron trabajos que fueron premiados, reconocidos y que ayudaron mucho al entendimiento de las enfermedades lisosomales, particularmente la enfermedad de Gaucher. Por favor, Daniela, cuéntanos qué es una enfermedad lisosomal y en qué consiste la enfermedad de Gaucher. Claro que sí, Doc. Una enfermedad lisosomal está caracterizada cuando el lisosoma, que es una de las organelas de nuestra célula, no logra descomponer total o gradualmente estructuras y esas estructuras que podrían ser, por ejemplo, azúcares, lo que van a hacer es acumularse dentro de la célula. Ese acúmulo celular va a causar posteriormente una afectación, una intoxicación o un daño en los órganos y en los tejidos, que es precisamente lo que pasa en la enfermedad de Gaucher. En la enfermedad de Gaucher nosotros tenemos daño en hígado, en vaso y específicamente también vamos a tener daño en huesos, que hace parte pues de la investigación que nosotros realizamos. ¿Cuál fue el objetivo y el logro de tus investigaciones? ¿Qué importancia tienen para la ciencia? Bueno, inicialmente nosotros empezamos en la maestría investigando las variantes de la enfermedad de Gaucher en una población sana. Población sana, 320 exomas de pacientes que no tenían diagnóstico concreto de enfermedad de Gaucher, pero la idea era buscar esas variantes en la población para reportar si alguna de ellas podría ser patogénica o no. En este trabajo de investigación de maestría encontramos un total de 21 variantes y de esas 21 variantes habían 5 que eran patogénicas. Esto quiere decir que esas 5 patogénicas actuando como un autosoma recesivo, lo que podría llevar en un futuro es a tener un paciente que presente la enfermedad de Gaucher en los hijos de esas personas diagnosticadas o en ellas mismas diagnosticadas. Entonces, esto es un gran logro para la genética y para nosotros porque básicamente nos está mostrando que en nuestra población circulan variantes que pueden tener afectación en el gen GBA, que es el gen de la enfermedad de Gaucher, que por cierto está ubicado en el cromosoma 1 y es muy importante para la identificación de la enfermedad. Este circula en la población y por tanto nosotros hacemos el primer reporte en el suroccidente colombiano y en Colombia en cuanto a la enfermedad de Gaucher. También con respecto a los logros, ese trabajo fue muy importante porque logramos publicar 5 artículos científicos. La tesis con las que nos graduamos en la maestría fue una tesis laureada. Ganamos 5 premios internacionales y nacionales con esta tesis, entonces definitivamente fue todo un éxito. Es verdad. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad muy importante porque tiene una prevalencia relativamente alta entre las enfermedades huérfanas. Es la enfermedad de depósito lisosomal más frecuente. Y en tu doctorado, ¿qué impacto tuvo tu tesis? Bueno, entonces en el doctorado, ya sabiendo que habíamos encontrado variantes del gen GBA en población que estaba sana, empezamos a estudiar pacientes diagnosticados con enfermedad de Gaucher. Ya sabiendo que estaban diagnosticados, entonces de base ya teníamos las variantes identificadas y lo que hicimos fue reconocer en esas variantes la significancia clínica. Nosotros trabajamos con toda la metodología del Colegio Americano de Genética y Genómica Médica y la Asociación de Patología Humana. Entonces, esto nos permite clasificar las variantes en 5, en patogénica, probablemente patogénica, incierta, benigna y probablemente benigna. La idea fue tomar estos pacientes, clasificar sus variantes, determinar si realmente todas eran patogénicas. Revisamos la asociación que tenían estas variantes específicamente con afectación ósea.
En la enfermedad de Gaucher generalmente siempre se ha hablado en literatura sobre hepatosplenomegalia y su afección específica en vaso, en hígado y en órganos muy grandes, pero siempre habían dejado de lado la parte ósea. La parte ósea es muy importante por la formación y por el daño como tal que puede ocasionar estas variantes. Entonces lo que hicimos fue extrapolar la función de la variante y colocarle una función en el crecimiento óseo. Nos damos cuenta de que específicamente tiene una relación tener una variante con tener alguna afectación mayor o menor en la parte ósea. Y con esto logramos hacer un algoritmo de predicción que en Colombia no estaba descrito, que no estaba descrito en literatura. Por lo tanto, nuestro trabajo también sigue siendo un grandísimo logro porque damos una base tanto para los médicos como para los biólogos genetistas, para las personas que les interesa trabajar en enfermedades de depósito lisosomal, una base súper fuerte en la enfermedad de Gaucher para saber cómo identificar oportunamente al paciente, cómo tratarlo de acuerdo con la variante y también mirar qué es lo que va a pasar en la afectación ósea y asimismo cómo va a ser su tratamiento. ¿Cuál es la importancia para la salud de un paciente poderlo diagnosticar tempranamente? Doc, nosotros siempre decimos, el paciente que está diagnosticado tempranamente es un paciente que muy seguramente puede acceder a un tratamiento oportuno. Eso es medicina de precisión, medicina personalizada. Básicamente, si yo sé cuál es la patología que tiene mi paciente, en este caso, si estamos hablando de enfermedades de depósito lisosomal, si sé si tengo una enfermedad de Gaucher, puedo relacionar la variante que tiene mi paciente con el tipo de tratamiento que se le debería realizar. Y eso es una medicina de precisión. O sea, no darle al paciente específicamente cualquier medicamento, sino que el medicamento que necesita ese paciente. Eso asegura también la calidad y la mejoría del paciente, su calidad de vida. Entonces, tú nos quieres decir o nos estás diciendo que la enfermedad de Gaucher efectivamente tiene un tratamiento específico para ella. Sí, doc. La enfermedad de Gaucher se está tratando hoy en día con terapia de reemplazo enzimático, con terapia de reducción de sustrato, con oligonucleótidos antisentidos, con terapia génica. Y todo esto se está realizando desde hace muchísimo tiempo. Nuestros pacientes acá en el suroccidente colombiano reciben esta terapia. Es una terapia supremamente eficaz para ellos, que si se coloca de manera oportuna y en el momento indicado, el paciente tiene una mejoría muy notable en sus órganos, no tienen afectación y se ha visto que cuando se le coloca el tratamiento, específicamente las terapias de reemplazo enzimático, cuando estos pacientes tienen esta terapia, no presentan tanto daño óseo y también está asociado con la reversión ósea. O sea, un paciente que probablemente tenía un efecto patogénico en su hueso, empieza a recibir la terapia y se ha asociado con reversión. Entonces, aparte de que hace una medicina de precisión, también le está mejorando la calidad de vida porque le está permitiendo mejorar esa situación de salud que tenía el paciente. Identificar la presencia de una variante genética en la información genética, en el ADN de una familia, también nos permitiría hacer una consejería genética adecuada y precisa. Claro que sí, Doc. Inicialmente, si estamos hablando de enfermedad de Gaucher, sería fundamental. En la enfermedad de Gaucher nosotros tenemos que es una enfermedad autosómica recesiva, por lo tanto, la madre y el padre van a aportar estas variantes y si son patogénicas, pues su hijo también va a tener la enfermedad. Entonces, evidentemente va a ser muy importante saber si en la familia hay alguno de los dos o también hay rastro en sus abuelos, en sus tíos que tengan una variante en específica para reconocer si también se puede heredar. Ya si estamos hablando de otras enfermedades genéticas, también va a ser muy importante porque esto nos va a decir el riesgo y la probabilidad que tiene un paciente de adquirir una enfermedad. Hoy en día, ¿qué tan difícil es acceder a una prueba genética para identificar si se porta una variante en el ADN? Doc, hoy en día las cosas han cambiado mucho. Hoy tenemos mucha más facilidad para acceder a este tipo de pruebas. Inicialmente el paciente es valorado por un médico genetista como tú, en donde se determina la necesidad de la prueba genética. Esta prueba genética se toma en los laboratorios especializados y pues evidentemente pueden ser analizadas por un grupo de biología molecular que va a determinar si tiene o no una afección genética. También tenemos fundaciones que trabajan con estas pruebas genéticas y también lo puedes solicitar a tu EPS
cuando veas necesaria la utilización de esta prueba genética. Bueno, muy bien. Daniela, por favor, cuéntanos, ¿cuál es el futuro para ti con todas tus investigaciones? Bueno, pues actualmente seguimos investigando, nuestro grupo de investigación sigue activo, tanto en enfermedades de depósito lisosomal como en enfermedades genéticas de interés. Entonces, en eso estamos, seguimos investigando. Actualmente yo soy investigadora junior de Colciencias, entonces me gusta, me encanta la investigación. En eso inicialmente vamos a continuar. También teniendo en cuenta que durante mi pasantía doctoral tuve la oportunidad de realizar investigación en el grupo INGEN que queda en el Hospital de la Paz en Madrid, España. Con ellos hicimos también investigación en enfermedad de Gaucher, seguimos investigando otras enfermedades y ahorita estamos explorando la posibilidad de realizar un postdoc. Entonces, pues la idea es seguir trabajando, seguir investigando, promover la investigación en los estudiantes, no solo de medicina, sino en todos los estudiantes de ciencias de la salud, que les interese la genética, que les interese el metabolismo y la bioquímica, que evidentemente es una ciencia básica, pero necesita mayor interés en ellos y que nos motivemos cada día más a aprender estas áreas. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia con los grupos de investigación y fundamentalmente con los semilleros de investigación. Doc, esa pregunta es muy interesante, porque los semilleros de investigación se catalogan como estudiantes de pregrado que están apenas iniciando su carrera en investigación. Entonces, son chicos que llegan temerosos, que llegan sin saber mucha información y que quieren hacer investigación en algo. Entonces, nosotros hemos tenido la suerte que con el grupo de investigación de enfermedades congénitas del metabolismo adoptamos el semillero de investigación en enfermedades congénitas del metabolismo y empezamos a traer estudiantes de pregrado a que hagan investigación con nosotros, enseñándoles evidentemente a redactar artículos, a hacer investigación, participar en congresos, y eso es lo que nos hemos estado dedicando en los últimos 7 años que hemos estado activos personalmente en el semillero de investigación. Entonces, con eso hemos tenido muchos logros. Tenemos trabajos de grado, de pregrado terminados, trabajos de grado, un trabajo de grado realizado actualmente en mucopolisacaridosis, que fue laureado en la Universidad Santiago de Cali para un estudiante de medicina. También tenemos diferentes estudios en maestría. Actualmente, recientemente hemos ganado el Premio Internacional en el Congreso de Farmacogenómica en Guatemala, en donde se está investigando en miocardiopatía congénita. Entonces, eso ha sido todo un éxito. A los estudiantes les encanta de verdad estudiar y trabajar en ese campo. Así que la idea es seguir trabajando en eso, seguir apoyando a los estudiantes y también contar con tu apoyo. Gracias. Realmente es una labor muy importante porque es cuando el investigador deja la huella en los estudiantes que apenas están empezando y que van a ser los futuros investigadores de nuestro país. De los premios que has ganado, cuéntame cuál es el que más satisfacción te ha dado. Bueno, Doc, afortunadamente durante todos estos años que nos ha ido súper bien, hemos recibido más de 15 premios nacionales e internacionales por las múltiples investigaciones que hemos realizado, pero yo creo que uno de los premios que más me han llegado y que más me he disfrutado es la tesis laureada de la maestría, porque la tesis de la maestría fue realizada en un momento crucial en el mundo que fue en pandemia, en donde nunca dejamos de trabajar a pesar de que la universidad y todo el mundo paró su vida y su trabajo y demás. Nosotros seguimos haciendo investigación, seguimos apostándole a esa tesis de maestría, seguimos recogiendo datos y recoger esos datos y luego ver que obtuvimos nuestra tesis laureada, que fue mencionada en el grado y que fue supremamente especial. Creo que eso fue algo que me ha marcado para toda la vida. Estoy de acuerdo contigo y definitivamente eso es un éxito. Una tesis laureada no es nada fácil y mucho menos sacar una tesis laureada en la Universidad del Valle. Daniela, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que quieren investigar, que quieren entrar al mundo de la investigación y que apenas están haciendo sus primeros pasos? Bueno, primero que no les dé miedo. Que no les dé miedo porque a los estudiantes muchas veces le temen a los profesores, les temen ir a preguntar, también temen errar y todos vamos a pasar por eso. Todos en algún momento estuvimos ahí en ese punto donde el profesor nos corrige, nos dice que está mal y que tenemos que mejorar.
Y todos debemos pasar por ese proceso para ser cada día mejores, para ser exitosos. Entonces, eso sería lo inicial, que no les dé miedo preguntar, que se metan a los grupos de investigación, que averigüen los semilleros de investigación, que participen de los congresos, porque también va a ser muy importante aprender a hablar en público, aprender a hablar en una conferencia. Todo eso les va a nutrir como persona y académicamente también, y seguramente les va a dar un plus muy importante en sus vidas. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a los padres de familia que tienen niños enfermos, que tienen una sospecha de tener una enfermedad genética de depósito lisosomal? Sin duda que consulten a genética. Las personas también temen por tener un resultado. Entonces a veces esperan demasiado tiempo a pesar de que saben que su hijo puede tener alguna enfermedad y que están viendo la manifestación clínica de la enfermedad. A las personas muchas veces les da demasiado temor que les confirmen que su hijo o su familiar tiene la enfermedad. Entonces, inicialmente que consulten, que se tomen sus pruebas de genética, que vayan al genetista, que hagan también parte de los estudios, porque una parte muy bonita de nuestro grupo también ha sido que adoptamos a esas familias, los hacemos parte de nuestros estudios, les contamos los resultados y eso también les da como un parte de tranquilidad a ellos, saber que hay investigadores en Colombia que trabajan con esas enfermedades, que los quieren estudiar y también quieren como dejar un legado a pesar de que su hijo tiene la enfermedad. Y participar de nuestras investigaciones, pues evidentemente va a permitir dejar un legado tanto de su familiar como el legado académico, que es lo que a nosotros también nos interesa dejar, que todo genere un impacto, que no solamente sea reportar un caso por reportarlo, sino hacerle saber que reportando ese caso vamos a dar un primer inicio, una base para seguir estudiando esa enfermedad, que muy seguramente a un semillero que vaya a iniciar va a poder tomar eso como estudio y tomarlo de ahí en adelante para trabajar. Bueno, Daniela, finalmente solo quiero darte las gracias por estar aquí conmigo, con todas las personas que nos ven, darte unas felicitaciones por tu trayectoria tan magnífica que has tenido y desearte también muchos éxitos en tu futuro como una gran científica que eres aquí en la República de Colombia. Ay, Doc, muchísimas gracias a usted por invitarme, por seguir trabajando en conjunto, porque para nosotros han sido unos años maravillosos. Somos un equipo maravilloso, está súper demostrado. Entonces, así que invitados todos a trabajar en nuestro grupo de investigación, a interesarse por la genética, por el metabolismo, que es algo que nos apasiona y que con mucho gusto los vamos a recibir para enseñarles y guiarlos en su proceso educativo también. Muchas gracias.